ordenarlo porque a veces, bueno, se nos va la señal o fluctúa y a veces eso genera algunos inconvenientes. Muy bien. La última clase hicimos tejido nervioso, es decir, analizamos las células del tejido conectivo propio y la célula protagónica del cuarto tejido más evolucionado, ¿no? El del tejido nervioso, de la neurona y de las células de la glía. Hoy vamos a ver cómo estas células se acomodan de manera especial para formar lo que se conoce como sistema nervioso. Y será el primer sistema que vamos a analizar. A partir de ahora ya todo lo que viene es histología de sistemas, así que cerraremos este ciclo hablando del sistema nervioso, del sistema endocrino, básicamente. Bueno, el sistema nervioso desde el punto de vista morfofuncional se divide en dos grandes partes. Una que se conoce como sistema nervioso central y otra que se conoce como sistema nervioso periférico, ¿no? El sistema nervioso central, como su nombre lo dice, está en el centro, pues, ¿no? La línea media del cuerpo humano, ahí está. Lo constituye el encéfalo. El encéfalo es la agrupación del cerebro, del cerebelo y del tronco encefálico. Y el tronco encefálico es la unión del mesencéfalo, de la protuberancia o puente de Barolio y del bulbo raquídeo, ¿no? Doctor, disculpe. Y dime. Ha cambiado de diapositiva porque se muestra la diapositiva, la primera, el sistema nervioso. ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Sí, he cambiado. A ver, he cambiado 2 veces. Voy a... Vamos a volver a intentarlo. A ver, ¿qué diapositiva se ve ahora? Se sigue viendo la primera. Profe, creo que debería compartir la presentación. A ver, espérate. Espérense. A ver, ¿está la primera diapositiva otra vez? Sí. ¿La segunda? Ah, sí, ahora sí cambió, doctor. Ya, perfecto. Entonces habíamos hablado del sistema nervioso central y periférico y habíamos hablado que el central se encuentra en la línea media y que estaba conformado por lo que está comprendido dentro del encéfalo, perdón, de la bóveda craneana y del conducto raquídeo. Dentro de la bóveda craneana tenemos el encéfalo. Ahí está el cerebro, el bulbo, el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico o tallo encefálico. Ese tallo encefálico o tronco encefálico tiene 3 componentes: el mesencéfalo, la protuberancia o puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Y además tenemos la médula espinal que se encuentra dentro del conducto raquídeo formado por la unión de las vértebras. Todo eso es sistema nervioso central. Y el otro componente es todo aquello que entra y sale del sistema nervioso central, lo que se conoce como el sistema nervioso periférico. Y básicamente ahí tenemos 2 cosas: nervios y ganglios, ¿no? Eso lo revisaremos en un instante. Ahora, hablemos ahora de qué componentes tiene otra vez el sistema nervioso. La primera parte dijimos sistema nervioso central, estaba el encéfalo y la médula espinal. Y el periférico, los nervios y los ganglios, ¿no? Y los nervios terminan en algunos lugares que se llaman terminaciones nerviosas. Hablemos de la histología del sistema nervioso central. Aquí tenemos una imagen del encéfalo. Eso es una imagen muy anatómica. Se puede ver a ver, déjeme poner acá. Podemos ver aquí el cerebro, atrás el cerebelo, y esta estructura que está acá desde aquí hacia abajo es el tronco encefálico, ¿no? Está formado arriba por el mesencéfalo, el bulbo raquídeo, perdón, la protuberancia o puente de Barolio, y acá abajito el bulbo raquídeo.
Y esta es una imagen de lo mismo, pero cortada y coloreada, ¿no? Mejor dicho, no está coloreada, está solamente fijada, o sea, la han sacado y la han puesto en formol. Cuando uno hace un corte del encéfalo y lo observa así solamente fijo, se va a dar cuenta que existen zonas que son oscuras, como lo que estoy señalando con el puntero, zonas oscuras, y zonas que son más claras, ¿no? A todas las zonas más oscuras se les conoce con el nombre de sustancia gris, porque en realidad en tono natural son algo plomizas, algo grisáceas. Y a las que no son oscuras se les conoce como sustancia blanca. Entonces vamos a darnos cuenta que el sistema nervioso central está formado por sustancia gris y sustancia blanca. ¿Qué tenemos en la sustancia gris? De hecho, ahí es donde están las neuronas, los cuerpos de las neuronas. Por eso cuando te quieren insultar y te quieren decir burro, te dicen te falta sustancia gris, o sea, no tienes neuronas. Están los cuerpos de las neuronas, están los primeros segmentos de las prolongaciones que salen de las neuronas, que son fibras nerviosas, ya sean axones o dendritas, y en esta zona todavía no tienen mielina, por eso se dicen fibras nerviosas principalmente amielínicas, ¿no? Sin mielina. Encontramos oligodendrocitos, ya ustedes saben qué son los oligodendrocitos. Encontramos astrocitos, principalmente los que son más gorditos, los que se llaman astrocitos protoplasmáticos. Encontramos células de la microglía. Encontramos una gran cantidad de capilares sanguíneos, porque aquí es donde se nutre, ¿no?, de oxígeno y de glucosa a los cuerpos neuronales. Tiene que estar muy irrigado. ¿Dónde encontramos sustancia gris? Principalmente en las cortezas, ¿no? En la corteza del cerebro, en la corteza del cerebelo, y en todos los núcleos que se encuentran inmersos en la masa del cerebro, además de la médula espinal, en las astas, ¿no?, de la parte central de la médula espinal. ¿Qué encontramos en la otra parte? Que es sustancia blanca. Ahí lo que le da el color blanco a la sustancia blanca básicamente es la mielina. Vamos a encontrar entonces gran cantidad de fibras nerviosas, principalmente axones, recubiertos de mielina, pues fibras nerviosas mielínicas, ¿no? También encontramos algunos oligodendrocitos, astrocitos, pero aquí encontramos los astrocitos fibrosos, los delgaditos, ¿no? Encontramos microglía, encontramos una menor densidad de capilares sanguíneos porque no hay tanto cuerpo celular que nutrir, solamente de glía, no de neuronas, que son las que más comen oxígeno y glucosa. Y todo lo que no es gris es blanco, ¿no? Básicamente ese es el segundo componente. Esta sí es una imagen coloreada, pero aquí, si se dan cuenta, cuando uno colorea el sistema nervioso central, hay una inversión del contraste de color. Lo que es gris se ve más claro y lo que es blanco se ve más oscuro. Por lo tanto, de aquí para aquí es sustancia gris, es corteza. Y esto del centro, que se ve más basófilo, es sustancia blanca. Ese es un concepto interesante. ¿Qué es neurópilo? Dice que se denomina neurópilo a toda la red de conexiones en 3 dimensiones que rodean un cuerpo neuronal, ¿no? El neurópilo es obviamente parte de la sustancia gris del sistema nervioso central y es la zona en donde las neuronas entran en contacto en sinapsis con otras neuronas, básicamente. Son las prolongaciones de las dendritas de una neurona o de otras neuronas que se van juntando, ¿no? Es el foco de la sinapsis, el neurópilo. Por ejemplo, aquí yo tengo un cuerpo neuronal, ¿no? Toda esta maraña que está alrededor de ese cuerpo neuronal es el neurópilo. Es el lugar donde se están dando las conexiones, las uniones, las sinapsis, ¿no? Bueno, en la sustancia gris, usualmente las neuronas se acomodan en capas. De hecho, hay varias capas identificadas en la corteza del cerebro, varias capas identificadas en la corteza del cerebelo. Yo no voy a hablar de esas capas. Cuando a mí me enseñaron histología, me obligaron a aprenderme las capas de memoria, y son como 12, entre las de neuronas y las de conexiones. En realidad no tendría mucho sentido. Lo que tiene sentido sí es entender que existen acomodos neuronales a nivel de capas, pero que esas capas están conectadas entre ellas, ya sea horizontalmente y verticalmente, ¿no? Hay una red tridimensional de conexiones entre células vecinas y entre células superiores e inferiores de esas capas, ¿no?
Y esa conexión es tridimensional, ¿no? Porque la red funciona de esa manera. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de la corteza del cerebro y vean las capas, ¿no? Capa de neuronas moleculares, capas de neuronas granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna, capa de células polimorfas. Solo hablando de las capas neuronales, porque entre una y otra hay capas de conexiones o de sinapsis que también tienen sus nombres, ¿no? Una imagen muy bonita de una neurona piramidal, típica de la corteza del cerebro. Y este es el cerebelo. Aquí también se ha pintado con hematoxilina y eosina, por lo tanto, hay esa inversión de color, lo que es gris se ve más claro que lo que es blanco, ¿no? Sustancia blanca. Esta imagen es para mostrar que el cerebelo, bueno, es un órgano primitivo del encéfalo del ser humano, que tiene también una interesante corteza. El cerebelo tiene tres funciones importantes, eso lo van a ver en neurofisiología, pero bueno, lo comentaremos. Una de las funciones tiene que ver con el equilibrio. O sea, el cerebelo es el que nos permite a nosotros mantenernos equilibrados, ¿no? La segunda función es la que tiene que ver con la coordinación. Es el órgano que se encarga de cuando uno levanta un pie, el otro pie esté abajo, cuando uno levanta una mano, la otra mano esté abajo y así, ¿no? Eso es coordinación. Es el órgano que nos hace bailar con ritmo, por ejemplo, ¿no? Y otra de las funciones es la del tono muscular, ¿no? El cerebelo es el que se encarga de que los músculos mantengan siempre una tonicidad constante, no estén totalmente relajados ni totalmente contraídos, ¿no? Es tono muscular. El cerebelo tiene una corteza típica formada por tres capas. Miren, este es un pliegue del cerebelo. Esto del centro, esta línea que estoy señalando con el puntero, esta línea del centro, es sustancia blanca. Por lo tanto, todo lo que está hacia arriba es sustancia gris y todo lo que esté también hacia otro lado es sustancia gris. Y se ven tres capas de sustancia gris. Una capa externa que se llama capa molecular, una capa media que es una sola línea de células, que ven acá, una sola línea, que se llama capa de células de Purkinje, y una capa interna, que es esta de acá, que se llama capa de la granulosa o capa granulosa del cerebelo. En esta imagen se ve mejor la capa molecular o externa, la capa de células de Purkinje y la capa de la granulosa, ¿no? Acá sí les he explicado las tres capas porque es una imagen muy linda, ¿no? Si se dan cuenta ustedes, la capa molecular muestra neuronas dispersas, la capa de células de Purkinje muestra una capa de células únicas, grandes, ¿no? Globulosas generalmente, y la granulosa muestra neuronas muy pequeñas, pero abundantes en cantidad, ¿no? Es una bonita imagen de una corteza del cerebelo. Esta es una imagen de la corteza del cerebelo pintada con una tinción especial que se usa mucho en neuronas, que se llama tinción argéntica, una tinción de plata. Arriba, la capa molecular. En el centro, miren qué bonitas se ven las células de Purkinje. Y abajo la capa molecular. Y acá se ve hermoso también hacia abajo la sustancia blanca, ¿no? Que son puros cordones de axones revestidos de mielina. Y la mielina se ve como vacíos porque el alcohol diluye la grasa y se ve como huecos, ¿no? Como un entramado hueco. Este es un corte de la médula espinal. La médula espinal tiene en el centro esta forma de H, que se llaman astas, astas anteriores, astas posteriores, pero son astas, que es la sustancia gris. Y todo lo que rodea a la sustancia gris es la sustancia blanca, ¿no? Acá hay una inversión, ¿no? En el sistema nervioso central vimos claramente que la sustancia gris formaba la corteza y la sustancia blanca estaba más al centro. Acá se ve lo contrario, la sustancia gris está al centro y la sustancia blanca la rodea. Acá hay una imagen en la que se puede ver otra vez la sustancia, un asta, la sustancia gris, y por fuera la sustancia blanca. Ya dije que la sustancia blanca se ve como una maraña de huecos porque la mielina, que es grasa, se diluye al hacer la deshidratación con alcohol y el aclaramiento básicamente en la hematoxilina e eosina, ¿no? Perdón, en la parafina, porque acá está pintado con argéntica también. Otra vez para que puedan ver el neurópilo. Esto es para que vean un pedacito de la sustancia blanca. Estos puntos negros son los axones. Y esto que rodea el axón es la vaina de mielina, ¿no? Que ya le dije que se pierde con la deshidratación y el aclaramiento en la parafina, ¿no?
Listo. ¿Qué más encontramos en el sistema nervioso? Encontramos unas estructuras que se conocen como plexos coroideos. Los plexos coroideos son una especie de arrugas o pliegues del revestimiento del epéndimo, es decir, de esa... Acuérdense que cuando vimos la glía, vimos que una glía se llamaba epéndimo, que era la que revestía las cavidades del sistema nervioso. Pues este epéndimo se repliega sobre todo en los ventrículos laterales y en el tercer y cuarto ventrículo del cerebro, ¿no? Y por debajo de esas arrugas del epéndimo hay muchos capilares sanguíneos fenestrados, o sea, un montón de vasos sanguíneos muy finitos que tienen huecos, ¿no? Y lo que hacen esos vasos sanguíneos con huecos es filtrar la sangre, de tal forma que se produce un filtrado que atraviesa al epéndimo, liberándose en las cavidades de estos ventrículos un líquido que se conoce como líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y este líquido cefalorraquídeo circula por el interior del sistema nervioso central y sale hacia la superficie a un espacio que veremos en un instante, que es el espacio subaracnoideo, para servir de un colchón o amortiguamiento líquido hídrico que protege al sistema nervioso central, ¿no? Esta es una imagen, por ejemplo, típica del plexo coroideo. Todos estos cordones de epitelio simple cúbico, estos cordones de epitelio simple cúbico son el epéndimo plegado o arrugado. Y por dentro encontramos gran cantidad de capilares fenestrados, y esa sangre rebasa al epéndimo, se filtra y se genera el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo es un líquido, como su descripción natural es que se le describa como un cristal de roca, es decir, que es más cristalino que el agua, es como un diamante, es hermoso. Cuando lo vean ustedes, cuando hagan una punción lumbar y vean un líquido cefalorraquídeo normal, es como una copa de cristal o es como un diamante, de verdad. O sea, el agua es opaca comparada con el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Este líquido cefalorraquídeo, como les dije, se produce en el interior de los ventrículos laterales del tercer y cuarto ventrículo y luego circula por el interior de esos ventrículos y sale a la superficie, son los ventrículos laterales, tercer, cuarto ventrículo, y salen a la superficie y circulan por toda la superficie del sistema nervioso como una especie de amortiguamiento. Por eso ustedes pueden estar jugando pelota, viene una pelota de fútbol aérea y ustedes la pueden cabecear y el cerebro no se impacta con el hueso y se hace puré. No, porque hay un colchón de agua que amortigua ese golpe y permite que ustedes no se lesionen, ¿no? Es una de las funciones más importantes de este líquido cefalorraquídeo, ¿no? Amortiguar. ¿Qué otro componente tiene el sistema nervioso central? Pues las meninges. Las meninges son el conjunto de estructuras que revisten el tejido nervioso central, el sistema nervioso central, para protegerlo. Y son tres meninges, tres capas, ¿no? La primera capa es esta externa, que está pegada al hueso, a la capa interior de la calota cerebral, de la bóveda craneana y de las vértebras, ¿no? Es en realidad una continuación del periósteo engrosadísimo y se llama dura madre, ¿no? Dura madre. Por encima está el hueso, ¿no? Dura madre. La segunda capa es esta, que se llama aracnoides y que es como una capa esponjosa con huequitos. Incluso tiene un espacio por debajo de ella, aquí está, con unas trabéculas, ¿no? Que se llama espacio subaracnoideo, que es precisamente el espacio por el que circula el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Finalmente, tenemos entonces dura madre, aracnoides, y la tercera capa se llama pía madre, que es una capa finísima de tejido conectivo muy laxo que reviste la superficie de la corteza de los órganos del sistema nervioso central, ¿no? Cuando uno hace una punción lumbar, por ejemplo, para sacar líquido cefalorraquídeo, la aguja atraviesa esto, atraviesa la dura madre, atraviesa el aracnoides y se deposita aquí, y de aquí absorbe líquido para sacarlo y poder estudiarlo, ¿no? A veces las bacterias infectan esta zona. Cuando uno hace una punción lumbar, saca un líquido turbio o a veces saca pus. Es porque hay una meningitis, ¿no? Una infección de las meninges. Entonces ya saben, las meningitis son la infección de las meninges, que son las capas que revisten el sistema nervioso central.
Otra vez, para que vean ustedes, cuero cabelludo, hueso, hasta el hueso, que revise el cráneo, la dura madre, la aracnoides, el espacio subaracnoideo, y finalmente acá adentro la guía madre. Bueno, hay un concepto que es importante, que es el de la barrera hematoencefálica. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Son los mecanismos que ha organizado el organismo, el cuerpo humano, para evitar que las células neuronales de la corteza y, en fin, del sistema nervioso central puedan ser contaminadas por lo que pueda tóxicamente circular en la sangre. Ustedes saben que todo lo que entra al tubo digestivo o por el olfato o a través de una inyección entra a la sangre y la sangre circula por todo el cuerpo y es susceptible de dejar esa sustancia en cualquier parte. El cerebro no puede exponerse así nomás a eso. Por lo tanto, se ha generado una barrera de protección que se llama barrera hematoencefálica. ¿Quiénes conforman esa barrera? De hecho, de inicio, los capilares sanguíneos que son abundantes en la sustancia gris tienen un endotelio continuo. Primera componente de la barrera, endotelio continuo de los capilares, ¿no? Segundo, que su lámina basal o membrana basal, donde descansan estas células endoteliales, es muy gruesa y no tiene fenestraciones. Ese es el segundo componente. Y el tercer componente son los pies vasculares de los astrocitos, que se encargan de recibir el nutriente de la sangre y pasárselo a las neuronas. Por lo tanto, la sangre directamente no entra comúnmente en contacto con las neuronas. Eso impide que al sistema nervioso central ingresen macromoléculas exógenas potencialmente dañinas, ¿no? Incluso algunos anticuerpos, algunos medicamentos no pasan la barrera hematoencefálica. Y eso nos protege, ¿no? Hasta ahí son los conceptos del sistema nervioso central que debemos recordar. Ahora veamos un poco del sistema nervioso periférico. Ya lo habíamos definido como con dos componentes, ¿no? Nervios y sus terminaciones y ganglios nerviosos, ¿no? ¿Qué es un nervio? Un nervio es un conjunto de axones. Básicamente es eso, un conjunto de axones que se organizan, ¿no? Y son acomodados, ordenados por el sistema, por el tejido conjuntivo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un axón. Ese axón está revestido por su mielina, que lo da la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico. Está organizado por el endoneurio, que es tejido conjuntivo muy laxo, y todo el nervio está revestido por el epineurio, y entre el endoneurio y el epineurio hay tejido conjuntivo también que se llama perineurio, ¿no? Es el tejido conjuntivo que organiza un nervio. Pero lo que circula dentro de un nervio de estos es axones básicamente. Aquí tenemos una imagen de un corte transversal de un nervio en el que se puede ver de color celeste el tejido conjuntivo, se ve muy bien el epineurio hacia afuera y el perineurio. En algunos casos también se ve el endoneurio, ¿no? Se ve de color rojo el axón, porque se ha pintado con rojo la mielina, perdón, el axón, y de blanco se ve la mielina, una mielina, porque ya saben ustedes que en el procesamiento de la lámina, al deshidratarla, se pierde la grasa, ¿no? Este es un corte transversal longitudinal de un nervio, al que puedan ver ustedes el perineurio en este caso, ¿no? Y los axones revestidos de mielina. A mayor aumento pueden darse cuenta que el tejido conjuntivo, perineurio, esta línea oscura del centro es el axón. Acá se ve un nodo de Rambier. ¿Se acuerdan que conversamos del nodo de Rambier en la clase cuando hicimos tejido nervioso? Acá se ve una célula de Schwann formando la mielina y esta es otra célula de Schwann formando la mielina, ¿no? Acá en el centro, el axón. Muy bien, habíamos dicho que las neuronas estaban en el tejido nervioso central, ahí está la sustancia gris, pero también hay neuronas que se encuentran distribuidas periféricamente. Esas neuronas de la periferia forman o están formando parte de los ganglios
nerviosos, que pueden ser periféricos o espinales cuando están vinculados a la médula espinal. Esos ganglios son como embajadas de las neuronas que están en la periferia del sistema nervioso central. Entonces, esta es una imagen de un ganglio espinal y estas son las neuronas, ¿no? Aquí se ven las neuronas de ese ganglio, esas estructuras esféricas, ¿no? Este es otro ganglio, este es el ganglio, y estos son los cuerpos neuronales. Miren, esta sustancia roja que está aquí se llama lipofucsina, son neuronas viejas estas. Y alrededor incluso de las neuronas están las células satélites, ¿no? De la glía, ¿se acuerdan? Porque hasta los cuerpos neuronales de las neuronas periféricas no les gusta mezclarse con el tejido conjuntivo y tienen su propia glía, ¿no? Células satélites. A mayor aumento, otro ganglio, acá está la neurona, el núcleo, el nucleolo, y las células satélites que la revisten, ¿no? Por fuera sí puede haber tejido conjuntivo, normal, pero la neurona siempre está aislada del resto de tejidos. Otra neurona lobulosa con su abundante lipofucsina y afuera las células satélites, ¿no? Envolviéndola en un ganglio. Este es otro ganglio, este más bien es un ganglio autónomo o neurovegetativo, también se conoce. Los ganglios espinales tienen que ver mucho con la función motora. Estos ganglios autónomos tienen que ver con la función vegetativa. Acá tenemos, por ejemplo, cuerpos neuronales y afuera las células satélites, ¿no? Cuerpos neuronales, células satélites. Este es un ganglio, si ustedes se dan cuenta en esta imagen, esto es músculo liso, de corte transversal. Y acá abajo tengo músculo liso de corte longitudinal. Y en el centro, entre los dos, tengo un ganglio autónomo. Acá hay neuronas y células satélites. Quiere decir que este músculo liso que estaba alrededor es controlado, ¿no?, por este ganglio nervioso. Eso lo van a ver o lo van a entender mejor cuando hagan neurofisiología. Ahorita estamos haciendo una descripción de la histología solamente de estas estructuras. Para finalizar, recordarles que el sistema nervioso, si bien es cierto, morfológicamente se clasifica en central y periférico, el sistema nervioso desde el punto de vista funcional se clasifica en el sistema nervioso consciente o de la vida de relación y el sistema nervioso autónomo o de la vida vegetativa. Este primero es el que nosotros, del que tenemos conciencia, el que nosotros entendemos, con el que nos vinculamos al medio. Y el segundo es el que funciona cuando estamos dormidos, pues. Cuando uno duerme, el corazón late, los pulmones respiran, el intestino se mueve, incluso el cerebro tiene algunas actividades que desarrolla de manera lenta, pero no somos conscientes de eso. Seguimos funcionando, pero no somos conscientes. Eso es autonomía vegetativa, ¿no? También vamos a darnos cuenta que el sistema nervioso autónomo tiene una organización de contrapartes, una que se conoce como sistema nervioso parasimpático y otra que se conoce como sistema nervioso simpático, ¿no? Solamente eso para enredarles un poco la existencia, porque van a ser contenidos de los cursos de neurofisiología seguramente. Esos dos, el simpático y el parasimpático, regulan todo vinculado al sistema nervioso central a través del sistema nervioso periférico siempre. Y van a regular desde, por ejemplo, la secreción glandular hasta la erección del pene, la contracción del útero, la secreción de glándulas endocrinas, como veremos en la próxima clase, todo realmente, ¿no? De hecho, el sistema nervioso es muy complejo, ¿no? E incluso con sus variantes, como las de esta imagen. Muy bien, esta es la clase que estaba pendiente de desarrollar, no era muy extensa, pero era necesaria para poder cumplir con este ciclo. Nos falta hacer, siempre tenemos una clase retrasada, yo voy a intentar en la próxima clase hacer como corresponde, endocrino en 2 partes, pero sangre, que está diseñada para 2 clases, la podemos hacer en una. Y ahí sí alinearnos y no mover las fechas de los exámenes y poder terminar el ciclo con tranquilidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a la clase revisada el día de hoy? ¿Algo que no haya quedado claro?
Bueno, aparentemente todo quedó claro o todos se fueron a estudiar bioquímica. Todo claro. Voy a detener la grabación. Bueno, y como les ha llegado, como se han conectado a su aula virtual, probablemente tengan la facilidad de poder revisar la grabación sin inconvenientes. Muy bien, jóvenes. Váyanse a estudiar su curso del examen de mañana y cualquier cosita nos encontramos la próxima semana en nuestras clases. Buenas noches, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Bye, bye. Nos vemos. Hasta luego.